Como ya sabéis, si habéis visto mis vídeos, llevo 8 años trabajando como programador y los últimos 4 años he estado trabajando en remoto desde casa para una empresa en Madrid. Pero, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que he estudiado? ¿Qué he tenido que hacer para poder conseguir ese trabajo? Y es que es muy normal tener todas estas dudas, tener incógnitas, no saber qué estudiar, no saber por dónde partir para poder llegar a conseguir un trabajo como programador que realmente nos guste. Y tengo que decirte que yo también estaba en esa situación. Cuando yo estaba estudiando en segundo de bachillerato, ni siquiera sabía qué era la programación ni para qué servía. De hecho, no sabía qué quería estudiar. Lo único que sabía era que estaba acabando mi curso, que tenía que elegir una carrera porque era lo que todo el mundo hacía, pero no tenía ni idea de cuál elegir. Había muchísimas opciones, eso está claro, pero ninguna me llamaba especialmente la atención. Y las que me llamaban la atención me parecían demasiado complicadas y aburridas. En aquel momento tuve la ocasión de poder reunirme con uno de los directores del colegio en el que yo estaba estudiando para que me diera un poco de seguimiento y un poco de consejo de por dónde podía llegar a tirar. Y él me comentó que realmente la universidad y las carreras no eran la única opción, sino que había otras opciones. Y una de ellas era hacer un FP o formación profesional. En mi caso, como yo estaba acabando ya segundo de bachillerato, lo que se me aconsejaba era hacer una formación profesional de grado superior. Y cuando me comentó esta posibilidad, empecé a ver qué opciones había. Y fue aquí donde descubrí que existía la formación profesional de grado superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Y decidí probar para ver qué tal, ya que solo eran 2 años en comparación con la carrera, que como mínimo iban a ser 3 o incluso 4. Tengo que decir que cuando yo empecé la formación profesional me gustaban los ordenadores y demás, pero no tenía ni idea de programar, ni siquiera había abierto nunca el CMD o la consola de Windows. Así que digamos que empezaba desde absoluto cero. Y tampoco sabía qué me iba a encontrar en este FP. Al principio es verdad que había mucha teoría y mucho hardware y se hacía un poco cuesta arriba. Pero a medida que fueron pasando los meses y fuimos avanzando en cada una de las asignaturas, empezamos a ver lo que era el mundo de las bases de datos y de la programación. Y cuando descubrí esto, me volví un absoluto friki de la programación. Me encantaba ir a las clases de programación, siempre intentaba hacer un poco más en los deberes que nos enviaban y siempre intentaba investigar por mi cuenta cómo podía avanzar un poquito más para no quedarme únicamente en el ejercicio que nos había mandado el profesor, sino que avanzar más y empezar a ver ya realmente resultados. Esto era bueno por mi parte, pero por otro lado tengo que decir que en las clases, como yo iba más avanzado porque me gustaba mucho y lo hacía por mi cuenta, al final me acababa aburriendo un poco. Pero esta actitud que yo tenía por aprender más fue lo que al final me acabó consiguiendo unas buenas prácticas. Y es que cuando ya acabé el segundo año de la formación profesional, había uno de los profesores con el que yo me llevaba bastante bien, porque siempre le hacía preguntas e intentaba ir un poquito más allá de la clase. Y este profesor fue el que me consiguió las prácticas en lo que fue mi primer trabajo. Por tanto, antes de acabar el segundo año de la formación profesional, yo ya había conseguido unas prácticas que luego se me iban a poder convalidar con el curso. Y estas prácticas además eran remuneradas. Es verdad que el sueldo no era demasiado alto, pero para mí lo que más valor me estaba aportando era que yo ya estaba trabajando en una empresa real, en un entorno real, con productos y personas reales, de los que iba a poder aprender un montón. Cuando yo empecé las prácticas en esta empresa, la verdad es que estaba súper asustado. Porque es verdad que yo había tocado ya cosas de programación, pero era todo como en un entorno de pruebas, por así decirlo. No había nada que tuviera que ver con producción. Y cuando empecé a hacer las prácticas, resulta que empecé a trabajar con un framework y unos lenguajes de programación que yo jamás había tocado en el curso. Esto obviamente me generó muchísimas dudas, me generó la sensación de que no estaba en el sitio correcto, pero tuve la suerte de coincidir con 2 chicos que ya llevaban 4 o 5 años de experiencia y que también habían hecho el mismo grado que yo. Así que ellos ya sabían que yo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Por tanto, ellos se volcaron muchísimo en enseñarme cómo empezar a trabajar con estas nuevas tecnologías, me dieron un montón de recursos, me enseñaron un montón de libros y me dieron todo lo necesario para que yo pudiera aprender durante esos 6 meses a trabajar con todo el sistema que ellos tenían montado. Y es verdad que al principio se te hace un poco cuesta arriba, porque la verdad, estar trabajando con algo de lo que no tienes ni idea, al final te hace que preguntes mucho, que tengas muchas dudas y que parezca que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y esto te genera el síndrome del impostor. Pero con la ayuda de estos 2 compañeros se me hizo súper ameno y fue muy fácil poder integrarme en la empresa.
Hasta tal punto que a los 4 meses de estar en prácticas yo ya estaba aportando al equipo como uno más. Al acabar los 6 meses de prácticas, como yo había tenido mucha implicación en el proyecto y había encajado bastante bien con el resto del equipo, la empresa decidió que iba a prorrogar el contrato y por tanto me iba a dar un contrato indefinido para seguir trabajando con ellos. Esto la verdad que para mí fue increíble porque yo acababa de salir de hacer un curso y ya estaba empezando a trabajar, ya tenía mi primer trabajo, además tenía un contrato indefinido. Es verdad que el sueldo seguía sin ser demasiado alto, pero yo estaba aprendiendo tantísimo en esa empresa que para entonces me daba igual, porque yo tenía la sensación de que todo lo que yo estaba aprendiendo me iba a servir también en un futuro. Después de casi un año de estar trabajando en esa empresa, la empresa quebró, así que nos fuimos todos a la calle. Pero como yo ya había conseguido un año de experiencia trabajando con unas tecnologías, tuve la oportunidad de poder conseguir un trabajo de una forma muy rápida con exactamente las mismas tecnologías. En esta empresa ya entré como Junior Developer con un año de experiencia y tengo que decir que la empresa también era muy pequeñita. Era una startup en la que apenas éramos 3 personas trabajando. Lo bueno de esta nueva empresa es que el sueldo ya era un poco más elevado que en el anterior. Por tanto, ya había conseguido algo positivo. Y otra de las cosas positivas era que, al ser una startup, todo dependía de nosotros. Por tanto, si algo no sabías hacerlo, tenías que aprender a hacerlo e indagar y ponerte un poco las pilas para intentar sacarlo. Y eso es una cosa que a mí me motiva muchísimo. Es una cosa del desarrollo que a mí me encanta. Si hay algo que yo no sé hacer, quiero aprender a hacerlo para poder llevarlo a cabo. Trabajar en esta nueva empresa me ayudó a conseguir muchísima más experiencia y además en diferentes ámbitos, porque teníamos que tocar tanto la parte de frontend como la parte de backend, base de datos e incluso aplicaciones móviles. Y todo esto a veces era un poco complicado de gestionar, porque al final, como tenías que estar tocando todo el rato cosas nuevas, tenías la sensación de que no tenías ni idea de lo que estabas haciendo. Pero es verdad que después de estar dedicando muchísimo tiempo a la documentación, a hacer prueba y error, a entender cómo funcionan las cosas nuevas, lo que conseguías era tener muchísima experiencia en ese campo concreto. Por tanto, esto lo que podías hacer luego era compartirlo con el resto de compañeros o incluso si se tenía que tomar una decisión sobre una tecnología, sobre una herramienta, sobre qué funcionalidades hacer o demás, yo también podía dar mi punto de vista. Y aunque fuera junior, como en la empresa éramos tan pocos, mi punto de vista también contaba bastante. En esta empresa estuve trabajando durante 3 años y la verdad es que aprendí muchísimo más de lo que había aprendido en el curso. Además, con tecnologías nuevas como Node, React, React Native, incluso con MongoDB. En esta empresa, como os he contado antes, estuve tocando también cositas de aplicaciones móviles. Y esto me abrió una nueva ventana que me apetecía muchísimo explorar. Por tanto, empecé a crear mis primeros proyectos con aplicaciones móviles en mi tiempo libre. Pero nada serio, simplemente las típicas to-do apps y conexiones a base de datos y para entender un poco cómo funcionaban las cosas, básicamente. Después de estar trabajando en esta empresa durante 3 años, para poneros en contexto, llegamos al punto de la pandemia. En ese punto en el que tenías que trabajar desde casa, pero no podías salir de casa porque te podías contagiar, entonces estaba el mundo un poco revolucionado. En ese momento yo estaba en mi casa y vi una oferta de trabajo para trabajar en una empresa de Madrid en remoto. Así que generé mi currículum con toda la experiencia que había obtenido anteriormente y lo envié. Y de esa manera conseguí mi tercer trabajo, que es el trabajo en el que estoy actualmente. Cuando empecé en esta empresa era un poco más grande que la anterior en la que había estado trabajando, pero tampoco era muchísimo más grande, éramos unos 14 empleados aproximadamente. Pero la forma de trabajar no tenía absolutamente nada que ver. Aquí cada uno tenía su rol, íbamos un poco más desahogados, cada uno sabía lo que tenía que hacer y más o menos nos íbamos organizando. Aunque trabajáramos cada uno desde su casa y en remoto, la organización era bastante sólida y la comunicación era muy fluida. Hasta el punto de llegar al día de hoy, en el que ya somos más de 100 trabajadores, todos trabajando desde su casa de forma remota y con una organización desde mi punto de vista excelente. La verdad es que lo tenemos todo muy bien organizado, muy estructurado y eso al final hace que trabajar en remoto sea muchísimo más sencillo. En esta última empresa empecé ya como Medior Frontend Developer y era algo ya más dedicado a la parte de front, simplemente a frontend. Y esto ha hecho que yo me especialice mucho en la parte de frontend con HTML, JavaScript y CSS. Obviamente también tocando algunos frameworks como React, Next o incluso Svelte. Y el hecho de estar trabajando en algo más concreto, con más organización y un poco más desahogado, ha hecho que en mi tiempo libre yo tenga más ganas de dedicarme a mis proyectos personales, que no tengan nada que ver con el frontend.
Esto me ha permitido indagar un poco más en el mundo de las aplicaciones móviles, incluso en la parte de backend y de servidores cloud, de los que he aprendido muchísimo. Aproximadamente un año después de entrar en esta empresa, empecé a trabajar en uno de mis proyectos personales a los que más tiempo le he dedicado y de los que más aprendizajes he obtenido. Y es mi primera aplicación móvil con un sentido. En esta aplicación he estado trabajando solo durante 3 años en mi tiempo libre. Y me ha ayudado a aprender absolutamente de todo, desde cómo diseñar una aplicación, hasta cómo publicarla en la Play Store, cómo publicarla en el App Store, qué problemas te puedes llegar a encontrar, cómo solucionar problemas de seguridad, hacer logins, gestionar servidores cloud, etc. Y además, durante el último año, ya que tenía la otra aplicación publicada y funcionando y que ya la gente la estaba empezando a utilizar, he aprovechado el auge que había con la inteligencia artificial para poder entender cómo funciona la inteligencia artificial y además, ¿por qué no?, poder hacer una nueva aplicación desde cero. Y esta vez utilizando un nuevo stack, para ver si realmente me sentía cómodo o si tenía que seguir utilizando el stack que había utilizado anteriormente con la otra aplicación. Estas dos aplicaciones, tanto Wizard como Backpaper, están ambas disponibles tanto en la Play Store como en App Store, pero las dos tienen un problema muy grande, y es que ninguna de las dos está generando ingresos. Pero, sin embargo, sí que tienen un coste de mantenimiento los servidores. Por suerte el coste no es demasiado elevado y ahora mismo puedo permitirme seguir manteniéndolas. Pero esto también me ha enseñado que no solo basta con tener una idea y sacar la aplicación al mercado, sino que antes de ponerte a programar este tipo de aplicaciones, tienes que buscar cuál va a ser la forma de poder monetizarlas. Ahora que más o menos ya conoces mi trayectoria y toda la experiencia que yo tengo en el mundo de la programación, te quiero hablar de una serie de aprendizajes que yo he obtenido durante todos estos años. El primer aprendizaje es que si no tienes claro qué quieres hacer o hacia dónde quieres ir, hagas algo que te meta en el mercado laboral lo antes posible. En mi caso, considero que fue súper importante hacer esta formación profesional porque al final, durante los últimos 6 meses, yo conseguí entrar de prácticas en una empresa que me enseñó muchísimo y pude entender cómo funciona una empresa por dentro. Y esto obviamente me sirvió para mis futuros trabajos. El segundo punto es que no tengas miedo si tú vas a hacer unas prácticas o vas a empezar a trabajar en una empresa como junior, porque la empresa ya asume que tú no tienes ni idea de nada y que tú para ellos vas a ser durante unos meses una pérdida de dinero, es decir, que tu productividad será cero. Por tanto, si tú te aplicas lo suficiente como para que la productividad al menos sea 1, a la empresa ya le va a resultar beneficioso. Además de que tú vas a estar también obteniendo experiencia y eso es bueno para ambos. Así que no tengas miedo, simplemente tira hacia adelante. Otro punto que me parece muy importante es que si tú consideras que ya has tenido la experiencia suficiente y en la empresa en la que estás no vas a poder escalar más, deberías empezar a buscar una nueva empresa para poder seguir mejorando y poder seguir escalando tus conocimientos. Por ejemplo, en mi caso de la segunda empresa, yo estaba en una empresa de 3 personas, por tanto yo sabía que no iba a poder escalar más y que mis conocimientos se estaban quedando estancados. En este caso, yo lo que hice es ir a una empresa un poquito más grande en la que empezaba desde un nivel medio y sí que iba a poder seguir escalando. Otro consejo que te puedo dar es que las startups, es decir, las empresas de tecnología pequeñitas que les gusta innovar y demás, están muy bien para obtener muchísima experiencia, pero también tienes que tener en cuenta que es un mundo de cambios constantes, de estar aprendiendo cada día, de estar metido todo el día en problemas, solucionando errores, intentando que el proyecto salga adelante como puedas, y no todo el mundo puede soportar ese tipo de presión. De hecho, a mí había veces que se me hacía un poco cuesta arriba o que me iba a casa teniendo en mente algunos problemas que había dentro de la empresa, que teníamos que solucionar, etc. Así que ten en cuenta que si la startup es muy pequeñita, vas a poder obtener muchísima experiencia, pero a cambio de un coste mental bastante alto. Y por último, si eres una persona emprendedora como yo, que le gusta hacer sus propios proyectos e intentar sacarse también unos ingresos extra por otro lado, te recomiendo que hagas muchos proyectos y que estos proyectos sean cortos, resuelvan un problema y sobre todo tengas una manera muy clara de monetizarlos. Porque está claro que es muy complicado que tu primer proyecto personal sea un éxito. Primero, porque seguramente el código será un desastre. Segundo, porque probablemente tengas muchos bugs. Y tercero, porque en el mundo hay muchísimas aplicaciones, muchísimas webs y muchísimo software. Por tanto, para poder llegar a tener una idea o un proyecto que tenga éxito, lo que tienes que hacer es intentar una y otra vez. Y no te desmotives, a todo el mundo le pasa lo mismo. Lo importante es que tú de cada uno de estos proyectos
obtengas unos conocimientos y unos aprendizajes. Y si los puedes aprovechar para tu trabajo, pues muchísimo mejor. Y si además esa aplicación te genera, aunque sea unos euros, pues oye, mejor que mejor. Pero sobre todo, sigue intentándolo. Porque al final el mundo del emprendimiento como programador es eso, hacer productos y productos y productos hasta que alguno pega el pelotazo. Si te ha gustado el vídeo, considera suscribirte, darle like y déjame en los comentarios si quieres cuál ha sido tu experiencia o si estás empezando en el mundo de la programación. La verdad es que estaré encantado de leerlos.